Lo que comenzó como una simple visita se convirtió en algo totalmente inesperado. Y involuntariamente terminé permaneciendo todo el fin de semana con mi padre. Y adivina, las cosas nunca serían las mismas. ¿Quieres saber qué pasó? Quédate aquí y ven a ver esta historia, porque créeme, querrás saber cómo terminó todo. Tuve novio, un encanto de persona. Atento, cariñoso, del tipo que envía un mensaje de buenos días con un mi amor al final, aquellos que derriten cualquier corazón. Solo tenía uno, vivíamos en diferentes ciudades. Relación de distancia, ¿sabes cómo es? Pero nada que un fin de semana bien disfrutado no se resolviera. Todos los viernes allí estaba en el camino, listo para encontrar al tipo grande. Fue un ritual, pero en una hermosa vida diaria decidió predicarme una pieza. Mi madre se enfermó, de la nada, sin previo aviso. Y por supuesto, la familia viene en primer lugar. Tomé el teléfono y lo llamé, ya advirtiendo. Amor, ¿no podrás ir esta vez? Mi madre no está bien, necesito cuidarla. Era súper completo, aceptado en el buen sentido. Hasta ahora está bien, pero fue entonces cuando mi mejor amigo, ese ángel salvador, vino con una idea. Relájate, amigo, me quedo con tu madre en el hospital. Ve allí, mira a tu hijo. Y fue entonces cuando se encendió una luz en mi cabeza. ¿Y si me sorprendiera? Llegó sin previo aviso, de la nada, solo para ver su felicidad en su rostro. La idea parecía perfecta. Sin pensarlo dos veces, obtuve mis cosas y me fui. Vivía con su padre y yo era prácticamente de casa allí. Entonces no habría ningún error. Ya imaginé su reacción al abrir la puerta y verme allí, pero no tenía idea de lo que venía. Fue el viernes tarde cuando llegué a su ciudad. El viaje fue agotador, pero la ansiedad no me permitió pensar en ello. Tomé el camino habitual y fui directamente a su casa. Una casa adosada, simple pero muy acogedora. El padre estaba en la planta baja y vivía arriba. Nada nuevo para mí. Ya había subido esas escaleras tantas veces que ni siquiera tenía que pensar. Llegué a la puerta, llamé 3 veces. Silencio. Me sorprendió, pero esperé un poco. Después de un momento, escuché pasos lentos. El pomo de la puerta giró lentamente. La puerta se abrió, y lo que vi allí me hizo frío. Mi novio estaba de pie, mirándome, pero no con esa expresión de buena sorpresa, sin sonrisas ni felicidad. Lo que vi en su rostro era puro temor. Él estaba quieto, blanco, como si hubiera visto un fantasma. En ese momento, mi instinto gritó, había algo muy mal sucediendo. Y yo, que no soy tonto ni nada, empujé la puerta sin pensarlo 2 veces y entré. ¿Y adivina qué? En el sofá, completamente cómodo, era una niña. Y cuando digo cómodo, quiero decir vestido con un corto pijamilla. Jugó allí, como si esa fuera su casa durante mucho tiempo. Estuve todavía por un momento tratando de demandar lo que estaba viendo. Pero entonces mi cerebro se rompió. Y ahora, querido, estaba bloqueado, pero de pura furia. Lo primero que pasó por mi cabeza fue repasar ese sonido, pero sabía muy bien quién era el verdadero sinvergüenza en esta historia. La estafa, el traidor, el flagrante. Entonces, en lugar de establecer un escándalo, giré y bajé las escaleras lo antes posible, porque si me quedaba allí otro segundo incluso, el caos iba a explotar. Y para completar la escena, el desafortunado fue solo la canción de samba. Debe haber atrapado a cualquier prisa cuando escuchó el golpe en la puerta. Corrió para tratar de salvar su propia piel. Cuando me fui allí como lightning, en el medio de las escaleras, con su corazón todavía en sus saltos, vi a su padre saliendo del apartamento en la planta baja. Tan pronto como me vio, se dio cuenta en el acto. No sé si era mi cara en llamas, mis ojos cargados de furia o simplemente la forma en que descendí como un huracán, pero dibujó que algo muy mal había sucedido. ¿Qué era?, preguntó, preocupado, sosteniendo su brazo. Sin saber qué responder, me quedé allí, sin aliento. Me tiró suavemente adentro. Vamos, ven un poco, estás temblando, obtendré un vaso de agua. Y realmente lo estaba. Cada parte de mi cuerpo vibraba con ira y decepción. Me tiré al sofá, sintiendo que mi pecho sube y me salía de control. Era una mezcla loca de querer llorar y al mismo tiempo golpear a alguien. Su padre desapareció en la cocina por un momento, y fue entonces cuando mi teléfono celular comenzó a jugar. Tomé el teléfono y miré la pantalla, y estaba el nombre
de la estafa. Lucas. Ten paciencia, Santa. Sin siquiera pensar, rechacé la llamada. La audacia de este tema de aún tener el coraje de llamarme fue la altura. Poco después, su padre regresó con un vaso de agua. Me estiró y se estableció en el siguiente sillón. La expresión en su rostro era quien quería preguntar, pero no sabía si debería, hasta que, con una voz tranquila pero vacilante, soltó: ¿Qué pasó? Dejé escapar un pesado suspiro y decidí hablar de inmediato. Dije que había ido allí por sorpresa, pensando que haría una escena digna de una película romántica. Pero eso, al final, Lucas estaba demasiado ocupado con otra persona en interiores. Su padre estaba visiblemente suave, como si no supiera qué decir. Y honestamente, qué situación, ¿verdad? Su propio hijo demostrando ser un cabro para aquellos, mientras yo, que llegó esperando un fin de semana perfecto, fue recibido con una traición estampada en la cara. Pero sabía que no tenía la culpa de nada. El error fue todo Lucas. Aún así, pude ver que también estaba decepcionado. El padre de Lucas siempre ha sido increíble conmigo. Desde el comienzo de las citas estaba muy bien, casi como una hija. Y allí estaba, visiblemente incómodo con la situación, pero al mismo tiempo preocupado por mí. Yo, por otro lado, todavía estaba sentado, sosteniendo el vaso de agua, tratando de recompensarme. Pero honestamente, ¿cómo supera tal ruido? ¿Sordo? Mi mente era un verdadero caos, un torbellino de pensamientos incontrolados. El corazón todavía latía duro, pero ahora, más allá de la ira, ese extraño vacío vino. Fue entonces cuando el chip cayó para siempre. Estaba muerto. Me había llenado de emoción, seguro de que sería un fin de semana inolvidable. Y realmente lo fue, pero por las peores razones. Para empeorar las cosas, el último autobús ya se había ido. El próximo, solo a la mañana siguiente. La desesperación me golpeó como un golpe en el estómago. Pero como si el universo hubiera escuchado todo, el padre de Lucas rompió el silencio. Mira, si quieres, puedes pasar la noche aquí y recuperar el autobús temprano mañana. Me encerré a tiempo. ¿Dormir allí? Pero pensando en un segundo, pensamiento era mi única opción. Sin autobús, no hay hotel barato cerca. Y honestamente, estaba agotado. El emocional ya me había chupado hasta la última gota. Así que respiré hondo y, un poco torpemente, aceptado. Sí, creo que tendré que quedarme. Simplemente asintió, como si entendiera que esa noche no sería fácil para mí. Pero lo que ni siquiera imaginé fue que sería mucho más largo de lo que predije. El frío exterior era tan delicioso, perfecto para acurrucarse en una manta y olvidarse del mundo. Pero claro, no estaba en mi casa, ni siquiera lo mejor. El padre de Lucas, tratando de romper el estado de ánimo tenso, dijo: «Prepararé un café para que nos calentemos un poco y mira, que golpean de manera diferente. Era como un abrazo sin abrazo, exactamente lo que necesitaba en ese momento». Mientras él iba a la cocina, me quedé allí, tratando de sacar las imágenes de la escena que acababa de presenciar. Pero fue difícil. Poco después regresó con 2 tazas de vapor y se sentó frente a mí. La conversación comenzó simple, nada demasiado pesado, solo asuntos de luz, cosas aleatorias sobre la vida, pequeñas distracciones que gradualmente estaban funcionando y, por extraño que parezca, me estaba haciendo bien. Como si estuviera tratando de alejarme de ese caos, pero todavía no tenía idea de que esa noche recién comenzaba. Cuando me di cuenta, era muy tarde. El chat estaba fluyendo sin esfuerzo, la forma en que sucede cuando quieres olvidar algo y, sin darte cuenta, realmente se olvida por un tiempo, hasta que se levantó. «Te conseguiré algunas sábanas», asentí un poco torpemente. Porque, seamos sinceros, toda esa situación todavía parecía surrealista. Real, ni siquiera me importaba dormir en el sofá, solo quería que la noche pasara rápido. A pesar de vivir solo, su casa era impecable, todos organizados, todo en su lugar. A diferencia de la habitación de Lucas, que siempre parecía que un huracán había pasado, ahora tenía sentido. Debería ser para las visitas, ¿verdad? Pero de todos modos, el plan era simple. Juega en el sofá, enterrarme debajo de la manta, cierra los ojos, fin del chat. O al menos, eso es lo que pensé. Y fingir que ese día nunca sucedió. Solo, en medio del amanecer, un ruido suave me despertó.
De aquellos que ni siquiera sabes si realmente escuchaste o si solo has soñado. Mi sueño era ligero, quizás para el entorno extraño. Después de todo, no estaba en mi habitación, ni siquiera en la casa de Lucas, y mi cuerpo lo sintió. Me copó, estiré lentamente y noté una luz encendida en la cocina. Fue entonces cuando esa inevitable urgencia de ir al golpe del baño. Me levanté sin experiencia y cuando pasé por la puerta, vi al padre de Lucas revolviendo en el refrigerador. Levantó la vista, luciendo un poco sorprendido. ¿Te desperté?, susurró. Me encogí de hombros y respondí en el mismo tono. Ningún problema. Fui al baño, hice lo que necesitaba y en la espalda, él todavía estaba allí, sentado a la mesa, con un vaso en la mano. El aspecto perdido, como quien tampoco podía dormir bien. Me acerqué y lo dejó ir, casi sin pensar. Creo que voy a tomar un poco también. Agarré un vaso lleno de agua y me senté al lado. El sueño, que era pequeño, parecía haber desaparecido para siempre, y nos quedamos allí, al amanecer. Jugando chat, como si fuera lo más natural del mundo, hasta que, en un bostezo, estiré y murmuré. Creo que ahora intentaré dormir. Él sonrió ligeramente y asintió. Buenas noches, entonces. Me levanté, dejé el vaso en el fregadero y volví al sofá mientras él iba a la habitación. Pero en el momento en que salía de la cocina, sentí ese extraño negocio. No fue un aspecto simple de buenas noches. Era diferente. Un análisis silencioso, como si me estuviera mirando de una manera que no lo había hecho antes. Un escalofrío ligero subió por mi piel, pero estaba demasiado cansado para procesar cualquier cosa en ese momento. Tal vez era mi cabeza. Quizás fue solo el efecto del amanecer, de cansancio, del extraño clima de la noche, o tal vez no fue nada de eso. Por ahora solo quería dormir. La conmoción llegó tan pronto como abrí los ojos. El padre de Lucas estaba sentado en el sillón justo enfrente de mí. La impresión era que había pasado la noche allí mirándome dormir. Parpadeé varias veces tratando de deshacerme de la niebla del sueño. Me enderecé en el sofá y lo dejé ir, mi voz todavía ronca. ¡Wow! Perdí el tiempo. Él sonrió. En la esquina, demasiado tranquilo, como si no hubiera nada extraño en esa escena. Todavía es temprano. Hice un café reforzado para ti antes de ir. Esa sensación incómoda de anoche regresó, arrastrándose por mi piel. Pero luego mi vientre ronca, sacándome del sueño. Y la verdad es que después de todo, el café reforzado parecía una muy buena idea, pero algo más martillado en mi cabeza. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué me miraste así? Evité conseguir mi teléfono celular. Sabía que Lucas iba a obstruir mi pantalla con mensajes, llamados textos, y honestamente no tenía paciencia para eso. Luego miré a su padre y solté. ¿Puedes comprar mi boleto en tu teléfono? No me dirijo por eso ahora. Tomó el teléfono celular sin duda. Entró en el sitio y comenzó a buscar. Mientras tanto, pronto animé a tomar un autobús pronto, para que me vaya lo antes posible. Pero como siempre, el universo parecía decidido a jugar conmigo. «Solo hay un boleto para la tarde», dijo mirándome. Dejé escapar un largo aliento, forzando una sonrisa de incredulidad. «¿Grave?» Se encogió de hombros. «¿Haz qué, verdad?» «Exactamente. Hacerlo». Iba a tener que pasar todo el día allí. Después del café reforzado, decidí darme una ducha. Nada mejor que el agua caliente para limpiar su mente y tratar de procesar los últimos eventos. A medida que el agua goteaba, se podía escuchar revolviendo en la cocina. No perdí el tiempo, ya estaba preparando algo para el almuerzo. Salí del baño, el cabello todavía húmedo. Me puse la ropa y fui directamente a la cocina. No quería quedarme allí sin hacer nada. Me apoyé en el mostrador y pregunté, ¿necesitas ayuda? Levantó los ojos de lo que estaba haciendo y dio una sonrisa ligera. Si quieres cortar algunas verduras, sería genial. Tomé un cuchillo y comencé. Al principio parecía un almuerzo común. Parecía. Mientras hablábamos, riendo de cosas tontas y compartiendo el espacio ajustado de la cocina, algo comenzó a cambiar. La conversación previamente ligera e informal ahora tenía una tensión sutil en el aire.
Ya no era solo la interacción entre el padre, la ley y la hija. Algo más estaba sucediendo y era imposible ignorar. Las miradas eran más lentas, las sonrisas más profundas, más cargadas de complicidad que no podía entender. Y de repente, estar allí, tan cerca de él, comenzó a parecerme algo completamente nuevo, algo que nunca antes había imaginado. Tal vez, incluso, disfrutándolo. Tomé los platos y comencé a lavar los platos. Era lo menos que podía hacer, ya que estaba allí, y el agua caliente en el fregadero ayudó a concentrarse, manteniéndome en automático. La espuma se acumuló entre mis dedos, e intenté concentrarme en el movimiento simple de enjuague, secado, mantenimiento, hasta que sentí un movimiento detrás de mí. Se acercó, queriendo alcanzar el grifo para lavarse las manos, pero el espacio estaba demasiado apretado. Lo que debería ser un simple déjame ir se ha convertido en algo más, algo que me sentí inesperadamente. El calor de su cuerpo llegó antes del toque. No había contacto directo, pero fue suficiente para mí sentir tu respiración caliente y suave contra mi cuello. Por mucho que fuera un momento normal, con una excusa común, el estado de ánimo allí era denso. Un escalofrío viajó mi grano, y por un segundo no estaba respirando, sin saber si era incomodidad o algo más profundo. Después del almuerzo, arrastramos a la sala de estar, encendimos el televisor y nos instalamos en el sofá, esperando que pase el tiempo hasta mi hora de autobús. Nada, solo conversaciones aleatorias sobre lo que estaba sucediendo en la televisión. Pero aún así, el estado de ánimo todavía estaba allí. Algo en el aire era diferente, y no podía entender exactamente qué. Nos sentamos en el sofá, no lejos, pero no demasiado cerca. La conversación fluyó sin esfuerzo, como si fuera el escenario más natural del mundo. La verdad era que me sentía allí mismo, pero luego, de la nada, algo ha cambiado dentro de Mommy's on Tissy Topsy, me, algo que no pude controlar. Sin pensar, sin planificar, sin ninguna lógica, lo besé. Fue rápido, un impulso. Algo instintivo que sucedió sin siquiera yo me doy cuenta. Cuando me alejé, lo vi de pie con ojos muy abiertos, como si su cerebro hubiera entrado en el cortocircuito. El chico no fue reacción, parpadeó, me miró la boca después de que mis ojos volvieran a mis ojos, y honestamente, tampoco sabía qué había sucedido. Ese momento fue suspendido en el aire, todavía me miró como si intentara entender. Y en este segundo de silencio incómodo, sentí una necesidad casi incontrolable de decir algo, explicar, disculparse, tal vez. Pero antes de que cualquier palabra pudiera salir de mi boca, me acercó. Me abrazó, fuerte, cálido. Ese abrazo parecía involucrarse por completo, como si quisiera mantenerme allí, como si el tiempo se hubiera desacelerado. Mi corazón se inclinó. Esto no era lo que esperaba. Esto no era lo que había planeado. Por cierto, ni siquiera tenía un plan. Pero en ese momento parecía correcto. La forma en que me sostuvo, firme, pero al mismo tiempo, me hizo darme cuenta de que yo no era el único que sentía lo que estaba sucediendo. Y sin palabras, nos rendimos a ese momento. Las cosas simplemente sucedieron. Tomamos nuestra ropa y nos damos el uno al otro. No hay prisa, sin explicación, sin pensar en lo que vendría más tarde. Solo los dos, allí, en ese calor compartido, como si el resto del mundo hubiera desaparecido. Pasó el tiempo y, sinceramente, ni siquiera me di cuenta, hasta que de repente una idea se rompió en mi cabeza. El autobús. De repente me levanté. Mi corazón golpeó con fuerza, pero ahora no fue solo por él. ¿Qué hora es? Miró el reloj e hizo una expresión que no necesitaba subtítulos. Sabía lo que había sucedido incluso antes de decir. Había perdido el tiempo. Mi autobús se había ido por mucho tiempo. ¿Y ahora qué hacer? Resultado. Terminé obteniendo el resto del fin de semana. El universo, que ya había arrojado sus trucos desde el principio, dio una forma más de mantenerme allí. Y honestamente, no me quejé. Porque después de todo eso sucedió esa noche, esa mañana, en ese giro inesperado, sabía que las cosas nunca serían las mismas. Lo que comenzó como una sorpresa para mi novio, terminó de una manera que nunca podría imaginar. Y a partir de ahora, solo el destino podría decir lo que vendría. Y por hoy, eso es todo. Esta historia ha llegado a su fin, pero si hace clic, en el video de arriba encontrará más historias como esta.
Agradezco mucho a los que dejaron un comentario. No olvide que me guste ayudar al canal y suscribirse para no perder los próximos videos.